no había ninguna pregunta, como que me puse en rol de periodista, como... Bueno, desde parte de la ONG Muévete por Chile, darles la bienvenida y también las gracias por participar de este espacio. Hoy día vamos a estar hablando de la carrera de enfermería y Cata nos va a estar contando un poquito más de eso en detalle, así que Cata, todo el éxito. Cuéntanos de qué se trata tu carrera, cómo, si te gusta, si no te gusta, dale. Ya, hola a todos, como mencionaron anteriormente, me llamo Catalina. Soy estudiante de cuarto año, en este momento, terminando cuarto año, de la Universidad Andrés Bello. Tengo 21 años y les voy a comentar un poco sobre lo que se trata esta carrera y unos detallitos que quizás, obviamente, no se saben tanto, ¿ya? Quiero también conocerlas un poco a ustedes, así que si ustedes quieren contarme cuáles son sus edades, si quieren decirme, no sé, en qué curso van, pueden hacerlo, y si tienen preguntas también pueden levantar la manito o abrir su micrófono, no tengo problema para que me pregunten cualquier duda que tengan, así que con toda confianza nomás, ustedes pueden ir ahí preguntándome. Más o menos, ¿qué edades tienen, chicas? Pueden ir escribiendo también en el chat. ¿Qué edades tienen por ahí para saber un poquito? 17, ya, muy bien. ¿Alguien más? 17, ya, perfecto. En el colegio todavía, me supongo. 16, perfecto, ya. ¿Yo qué hacía con 16 años? Yo todavía no quería ser enfermera a los 17 ni a los 16. Yo, chicas, supe que quería hacer, que quería estudiar enfermería cuando salí de cuarto medio. En realidad fue una decisión bastante impulsiva, porque no tenía mucha idea de qué se trataba esta carrera y quizás ustedes tampoco, porque ¿qué se sabe de las enfermeras que trabajan en hospitales? Y no se sabe mucho más de lo que hacemos. De lo que hacemos, digo yo, patúa ya apoderándome de la carrera, pero ya me siento parte, así que lo siento si suena quizás un poco patuda algunas veces, ¿ya? Bueno, legalmente los servicios de una enfermera corresponden a la gestión del cuidado, ¿ya? Tanto como en la promoción, prevención y mantención de las personas, ¿ya? Y también la restauración de ellas, tanto sea como una persona sana, ¿ya? Ahí nosotros nos metemos en todo lo que es prevención, ya en lo que es cuidado, y también en personas enfermas, donde también nos involucramos en la mantención, en el tratamiento médico, en el diagnóstico, ¿cierto? Y en el velar por también la administración de los recursos que tienen estas personas. Nosotros tenemos muchísimas áreas de trabajo. Creo que eso es lo que más a mí me encanta de enfermería, que se puede trabajar en un millón de cosas. Podemos trabajar en el área privada, en alguna empresa, podemos trabajar en el área hospitalaria, pero también dentro del área hospitalaria tenemos muchísimas acciones que hacer. Tenemos áreas de gestión, incluso en algo tan simple que puede parecer gestionar una cama en un hospital, es algo de una atención de enfermería. Gestionar de camas, atención de supervisión en el hospital, docencia también podemos tener, y la clínica como tal, que es estar a cargo claramente de un paciente en una unidad, ya sea una unidad de medicina, una unidad de urología, una unidad, un sinfín de unidades. Ya esto es en el área hospitalaria. El área hospitalaria, como les mencionaba, tiene diferentes unidades y también tenemos la unidad de psiquiatría, que lamentablemente no se toma como área hospitalaria porque uno siempre piensa que el área de psiquiatría no va como tal en un hospital, ¿cierto? Como que los hospitales psiquiátricos están separados de los hospitales normales. Yo creo que a mi parecer no debería ser así, porque no se debería tratar diferente, ¿cierto? Una enfermedad mental de una enfermedad física, porque son enfermedades y al fin y al cabo, y si uno se siente triste y una persona está deprimida, debería ser tratada al igual que una persona que se quiebra un pie,
¿ya? Según yo. Cada uno aquí, ¿cierto? Es libre de pensar lo que pueda pensar y lo que quiera pensar. También, aparte del área hospitalaria, tenemos nosotros el área de atención primaria. Esta área de atención primaria es un poco más relajada que el área hospitalaria porque tiene horarios determinados, por ejemplo, en un consultorio, en un CEFAM, en un SECOS, ¿ya? Que van de diferentes áreas y todos son, por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No así como en un hospital, que en un hospital uno puede hacer todo el día de 8 de la mañana a 8 de la tarde, o puede hacer 24 horas. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia están haciendo 24 horas la mayoría de las enfermeras, así que es un poco más complicado el horario de hospital. En atención primaria, como les decía, es un poco más relajado por el tema de los horarios, pero aún así hay muchísimo que hacer. Nosotros como enfermeros podemos estar en el área de vacunación, en el área de visitas domiciliarias a pacientes, por ejemplo, pacientes postrados, pacientes que por algún tipo de operación quedaron en casa, por ejemplo, con una sonda Foley. Nosotros tenemos que ir y manejar. Tenemos una parte muy, muy importante que no mencioné anteriormente, pero es la parte de educación. Nosotros nos encargamos de educar a los pacientes y a su familia. Esta parte es un área muy importante, aunque a veces es mal tomado por muchos profesionales, porque es como la educación. Ya, te digo que no tienes que comer sal y listo. Pero en realidad es mucho más, y no solamente involucramos a la persona, ¿cierto?, que está enferma en esta parte vulnerable de su vida, sino que también debemos involucrar a la familia y las redes de apoyo que éstas tengan. Así que tenemos eso, tenemos también controles. En atención primaria realizamos controles a adultos, controles a niños, controles de pacientes crónicos, que son enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, que son como los más comunes. Yo creo que aquí la mayoría debemos conocer a alguna persona con diabetes o hipertensión, nuestros abuelos quizás, ¿cierto? Es un área que es muy, muy común ahora en Chile sobre todo, con los índices que hay ahora últimamente. También, aparte de atención primaria, tenemos el trabajo ya directamente con programas del gobierno, ya del ministerio, que pueden ser programas, por ejemplo, de dependencia severa, que son pacientes que ya están según un índice que se llama índice de Bartel, ¿ya? O SARIT, que corresponden a unos pacientes que no pueden realizar cosas por ellos mismos, ¿cierto? Entonces ellos están en sus casas, no pueden estar en un área hospitalaria porque están ocupando una cama que puede ser utilizada, ¿cierto?, para un tratamiento. Son estos pacientes que no tienen tratamiento efectivo de mejora, siendo la única opción que tienen quedarse en casa, disculpen, con este tratamiento ya de dependencia severa. También tenemos los programas de alivio del dolor, que también participamos. Es un programa muy importante para pacientes, por ejemplo, con cáncer terminal. Estos pacientes sufren de mucho dolor en su etapa terminal y normalmente lo sufren en sus casas. Entonces, este programa de alivio del dolor lo que hace es llevar la terapia a la casa, porque la terapia de este dolor tan intenso, ¿cierto?, no es como tomarse una pastillita y listo, sino que son terapias intravenosas, terapias que necesitan elementos, implementos y terapias más invasivas que nosotros podemos manejar. Así que esas son las áreas y los campos más o menos que nosotros podemos trabajar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Quiere saber qué se trata de alguno más específicamente? Lo puede escribir por el chat o hablarme, ¿no? O si no, pasamos a lo siguiente. Ustedes me dicen, les voy a dar un tiempo para escribir, si es que alguien tiene alguna pregunta, porque a mí me cargan las clases cuando dicen, ¿tiene alguna pregunta? Pasa un segundo y dicen, no, ya no, nada, y uno no alcanza ni siquiera a escribir la pregunta. Así que pueden escribirla tranquilamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Hola. sí, tengo una pregunta. Lo que es control de pacientes, eso abarca todo tipo de personas, ¿cierto? Como desde adultos mayores con cualquier tipo de enfermedad.
Sí, exacto. Nosotros tenemos diferentes fichas que abarcan desde el niño, que es el control de niño sano. Después tenemos las fichas CLAP, que se le llaman, que son fichas para adolescentes. Después tenemos el control del adulto. Después tenemos el control del adulto mayor. Y aparte de esos controles, tenemos los controles de crónicos. Según claramente estudios que ha realizado el gobierno, ¿cierto?, en nuestro país, en cada control se le da énfasis a diferentes cosas. Por ejemplo, en el control del adolescente se le da énfasis a las drogas, énfasis a el comportamiento sexual de relaciones sexuales, a la prevención que tiene. En el control del adulto también, según las estadísticas, se le hace énfasis al tema preventivo, ya tanto como del tabaco o enfermedades, por ejemplo, si es que mi abuela tuvo cáncer de mamas, se hace una prevención y educación de que ellas desde antes, ¿cierto?, deben empezar a hacerse estos exámenes preventivos, como el PAP también. Entonces, son 1.000.000 de ¿cómo se llama? Pautas de controles que tenemos, pero es para todo el ciclo vital. En eso también se caracteriza la enfermera, que ella está capacitada para atender a personas en todo el ciclo vital, durante todo el ciclo vital, tanto como personas sanas como personas enfermas, ¿ya? Eso es lo bonito que tiene esta carrera, ¿ya? De hecho, por ejemplo, una anécdota, yo en mis prácticas, he tenido prácticas tanto como en, por ejemplo, Fundación Las Rosas y también en jardines infantiles. Entonces, como que uno alcanza a ver todo el área de la vida de las personas y uno ve claramente cómo los puede ir ayudando en cada etapa. Así que es muy lindo eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Lo siento si no lo expliqué claro, ¿lo quedó claro? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? ¿En qué año están ya presentes con las prácticas? Ya, vamos a pasar entonces ahora al tema de más de universidad, ¿ya? Comenzando con esta pregunta, ¿en qué año ya están presentes con las prácticas? Depende de la universidad primeramente, pero normalmente es desde segundo año para arriba, ¿ya? Se realiza algo que se le llama investidura, que es una ceremonia donde básicamente nos autorizan a utilizar el uniforme y atender pacientes. Bueno, depende de la universidad también, pero es como una ceremonia bien bonita porque es como una nueva etapa de la carrera y a lo que vinimos realmente, porque empezamos a atender pacientes, entonces a eso vinimos nosotros. Nosotros nos emociona mucho ese momento de la investidura, ¿ya? Este se hace normalmente al inicio del segundo año y ahí es donde se comienzan las prácticas, ¿ya? Se comienzan primero con prácticas generales, prácticas de cuidados como de cuidado de aseo y confort, este tipo de cuidados más que procedimientos invasivos, ¿ya? Eso es más en el segundo año. Ya cuando uno empieza a llegar a tercero son las prácticas más invasivas y más especializadas, por así decirlo. Dentro de esta carrera, hablando ya también del área de universidad, tenemos diferentes tipos de ramos, ¿ya? En general tenemos ramos, por ejemplo, de ciencias como lo son, por ejemplo, anatomía, biología celular, fisiología, fisiopatología, química, bioquímica también, que bioquímica es bastante interesante el tiempo que hay que dedicarle ahí a ese ramo, bioquímica, microbiología, todos esos ramos de ciencias ya que son intensos en los primeros años de la carrera, ¿ya? También tenemos los ramos que son ramos más de habilidades, que los presenta la misma universidad, como por ejemplo razonamiento científico, habilidades comunicativas, que presentan diferentes carreras por igual, ¿ya? Que es como el plan que tiene la universidad para que nosotros no solo salgamos con conocimientos científicos, sino que también con conocimientos y habilidades blandas que se le llaman para tratar a las personas. También tenemos ramos, ¿cierto? Como el inglés, ya, ramos de idiomas. En mi universidad había hasta inglés 4 obligatorio en la carrera de enfermería y los ramos también de enfermería como tal, ya que ahí empiezan a ver, al comienzo primero son bases del cuidado y después ya son cuidados como tal, cuidados del niño,
cuidado de adultos, cuidados de la comunidad también, donde nos enseñan a trabajar con comunidades completas, a hacer diferentes planes familiares, nos enseñan también a trabajar con los adultos mayores como algo más completo, ¿cierto? Y se nos enseñan también, como les mencionaba anteriormente, trabajar con estas personas sanas en la promoción y prevención de las ciertas enfermedades y también en personas enfermas, ya que es la patología como tal. Esos son los ramos ya que nos presenta la carrera y obviamente los ramos que son de enfermería como tal son los que presentan las prácticas. Depende del ramo, es la práctica donde nos toca aplicar ya estos cuidados a las personas. Hay prácticas de, por ejemplo, en niños, donde estamos en los jardines infantiles, en los colegios, y también tenemos las prácticas hospitalarias, donde ya íbamos al hospital, ¿cierto? Y las prácticas en escuelas, las prácticas en comunidades, como por ejemplo en las fundaciones que ya les mencioné, entre otros, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta sobre la universidad? Yo sé que la universidad a veces como que da un poco de miedo. ¿No? Esperemos a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Cuánto puntaje se ingresa? Ya, yo cuando ingresé fueron 600... Uy, no me acuerdo. A la carrera como tal? No me acuerdo. Ahora habría que buscar el puntaje de corte dependiendo de la universidad, pero realmente no me acuerdo cuánto yo ingresé, cuál era el puntaje de corte. Te mentiría si te dijera, lo siento. Pero como te decía, depende de la universidad. Depende de la universidad. Y de los cupos que tenga, porque la lista de espera a veces corre mucho. ¿Ya? Así que nunca pierdan la fe, chicas. ¿Ya? Y aparte, Ya. no sé si ahora con la nueva prueba universitaria habrá algún cambio con eso tampoco lo manejo. Voy a hacer patito fresh, 3 segundos. 640,3 fue el puntaje de corte el año pasado en enfermería Ya, en la Andrés Bello. ya. Gracias. Ya, yo también tengo algo que decir. No se asusten tampoco por el puntaje de corte, porque pueden hacer ahí maniobras para poder entrar igual. Por ejemplo, tengo una amiga que el año pasado, después de tomarse el año, no entró, no quedó en medicina en ninguna universidad en Talca, y ni en Conce, ni en Santiago, y estaba desesperada, y entró a una carrera del área de la salud que le pedía menos puntaje. Y como tienen ramos en común, bueno, y depende de la universidad, pueden preguntar, ahora que va a pasar a segundo va a ser el cambio, va a pasar de fonoaudiología a enfermería, sí, una cosa así. Así que para que no Sí. se desanimen. Y no se asusten, que no es nada terrible. Yo igual tengo casos, por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello tiene sedes en diferentes partes. Y una de las que pide más puntaje es la sede de Santiago, ¿ya? Entonces, algunas personas lo que hacen es venirse el primer año a Viña, porque quedaron en Viña, y en el segundo año se cambian a la Universidad de Santiago, que fue la que pidió más puntaje y no quedaron allá por el tema del puntaje. Pero ustedes tranquilas, respiren, y lo importante aquí no es tanto el puntaje, sino las ganas de ser enfermeras, ¿ya? Así que ustedes tranquilas. Aquí hay una pregunta en el chat, me parece, ¿o no? Sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar enfermería? Uy, buena pregunta, buena pregunta. Yo, como les mencionaba al principio, supe recién en cuarto medio lo que quería estudiar y tuve la bendición, suerte, como quieran llamarlo, de entrar al tiro a la universidad, ya de quedar al tiro en la universidad, siendo que no me había preparado como para una PSU de ciencias. En ese año existía la PSU, sí, me expuse, expuse mi año, ya existía la PSU en ese tiempo, y yo dentro de mi colegio era humanista, y siempre, pero pensando siempre como en el contacto con las personas y qué sé yo. Y una vez fui a un hospital de Santiago a hacer como un proyecto comunitario con unos jóvenes y fuimos, y yo en ese momento, bueno, yo hasta ese momento quería ser profesora de inglés. Y yo en ese momento fui al hospital, hicimos el proyecto comunitario y yo dije,
podría ser, me quedó gustando. Y dentro de mi cabeza estaba 50 y 50, un 50 de podría ser y el otro 50 que me decía, tú no vas a poder, tú has sido humanista todos tus años de enseñanza media, te va pésimo en biología, te va pésimo en química, no, tú no vas a poder, tú no vas a poder. Así que al final di la PSU, di todas las pruebas porque no tenía idea que quería estudiar, así que di todas las pruebas y dije ya, el puntaje que sea más alto va a ser la carrera que yo voy a entrar a estudiar. Y el puntaje más alto fue el de ciencias, aunque ustedes no lo crean. Lo logré el puntaje en ciencias y dije ya, vamos a aventurarnos en lo que es esta carrera. Obviamente no entré a ciegas, sino que hice un estudio antes, un estudio de qué es enfermería, porque uno nunca suele saber qué es enfermería como tal. Y entré con miedo, con mucho miedo, sí, de no saber realmente lo que era, de si saber si me iba a gustar o no, o si me la iba a poder o no. Eso era lo que más me preocupaba a mí, sobre todo por el tema de plata. Mis papás no son de plata, entonces fue como, voy a entrar a esta carrera y si no me la puedo, si me echo un ramo, es un año más, van a tener que pagar más. Entonces, es mucha presión la que uno tiene y yo salí con 17 años y entré a estudiar con 17 años. Entonces, yo ponía todo eso en la balanza y me decidí por arriesgarme. Y no por el que dirán, porque incluso hasta profesores mismos del colegio me decían, ¿te la vas a poder? Así como, te va mal en biología, ¿te la vas a poder? Siendo que los mismos profesores son los que deberían darte ánimo, pero esos profesores me preguntaban y como que me tiraban para abajo, pero aún así yo me arriesgué, lo logré y sinceramente me enamoré de esta carrera. Ahora pienso que no podría haber elegido otra carrera, no me veo en otra carrera. Siento que sí, aparte de tener el aprendizaje ya sea de biología, de fisiopatología y todo, es una carrera que demanda muchas emociones. Y yo siempre les digo a las personas que me preguntan, no sé, dicen, ¿y cómo manejas el asco que te da a veces? ¿Cómo manejas la pena cuando un paciente se te muere? ¿Cómo dejas de sentir? Una vez me preguntaron. Y yo la respuesta que siempre les doy es que cuando ustedes dejen de sentir en la carrera, ustedes tienen que salirse. Porque estamos en esta carrera para sentir el dolor del otro, estamos en esta carrera para sentir la enfermedad del otro, la pena del familiar que se le está muriendo el paciente, estamos en esta carrera para sentir lo que no sienten otros profesionales. No voy a decir nombres de los profesionales, pero hay otros profesionales que van y realizan técnicas y no le preguntan ni siquiera el nombre al paciente. Entonces, nosotros estamos para eso es enfermería. Enfermería es sentir, enfermería es el amor por el paciente que no tienen los demás profesionales. Si nosotros los enfermeros no les preguntamos al paciente por qué tiene pena, ningún otro profesional lo va a hacer, porque nosotros somos los que estamos ahí 24/7 con ellos en el hospital, ¿ya? Que es, ténganlo en cuenta porque cuando están en el hospital, las personas es el momento, yo creo, más vulnerable de sus vidas. Y si uno lleva los problemas y anda con un caracho de aquí al suelo, ¿cierto? Como se dice, le llevamos más problemas al paciente de los que ya tiene, y esa no es la idea. Así que yo me enamoré de esta carrera, no sé qué haría si no fuera por estudiar enfermería, pero tienen que luchar contra lo que les digan los demás y los que dicen también los estereotipos de enfermería, porque enfermería para la gente es ir y limpiar potos. Y yo voy y limpio potos con la mayor alegría del mundo, porque si yo no lo hago a veces nadie lo va a hacer. Y eso es lo que los pacientes valoran. Pero no, chicas, no es limpiar potos, así que no se preocupen, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? No. Pasamos a otro punto si quieren. No, pregunta, siempre ha estado como eso de que dicen que si no hacen enfermería deben practicar entre ustedes para inyectarse o no.
Ya, eso es, antes yo creo que se hacía, sí se hacía, pero ahora con la tecnología de las universidades no es necesario. Uno lo hace, pero lo hace porque tiene ganas de practicar, ¿cierto? Pero a veces no piensa en el riesgo que tienen las cosas, ¿ya? Hay 1.000.000 de riesgos en una simple muestra de sangre, ¿ya? Que nosotros podemos sacar. Una técnica mal aplicada puede tener millones de riesgos. Nosotros en la universidad nos presentan como muñecos que se llaman fantomas, que tienen sangre, o sea, no es sangre real, claramente, pero es como, están simulados para eso, ¿ya? Nunca lo hagan, y si lo van a hacer, por ejemplo, una punción, háganlo tal cual lo que aparece su guía que les mandan en la universidad o que buscaron ustedes en internet del MinSal, háganlo tal cual. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo, ya sea riesgo de infección, riesgo de lesionar un vaso sanguíneo y que hay hemorragia, riesgo, por ejemplo, hay personas que practican las punciones arteriales. Las punciones arteriales se hacen más o menos por aquí, se puede puncionar un nervio, pueden pasar un millón de cosas. Y entre que uno quede traumada con esa experiencia y después no, cuando ya sea realmente tu práctica, no vas a querer hacerlo porque vas a pensar todo ese tiempo que esa vez la hiciste mal y te pasó algo trágico. Entonces yo no lo recomiendo. En las universidades están las tecnologías necesarias para realizar los procedimientos que quieran, y las veces que quieran. Nunca se queden con la duda o vean que es la hora de irse, ¿cierto? Y se quieren ir rápido y por eso no practican más. Háganlo cuando tienen que hacerlo. Cuando tienen que hacerlo es en la universidad, en el laboratorio, pero no arriesguen su vida y la de otros por querer practicar en la casa, y menos sin supervisión de un profesor. Porfis. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Continuamos? Si quieren la escriben igual y después las leemos, no hay problema, ¿ya? Voy a continuar con un poco también del área universitaria, que es el área que no es tanto como de enfermería, pero sí quizás a ustedes les da un poco de miedo, así que lo voy a mencionar igual. Cosas como por ejemplo de los amigos, ¿ya? Traten de ir sin miedo, ¿ya? Siempre va a haber alguien ahí que te quiera dar la mano, ¿ya? Que te quiera secar la lágrima cuando te sacaste un rojo, que te quiera apañar ya en los momentos difíciles. Ustedes tienen que estar ahí tranquilos y dispuestos también a hacer lo mismo por las otras personas, ¿ya? Este es un proceso que todos entran con miedo, ¿ya? No hay nadie que no entre con miedo a la universidad, así que ustedes tienen que estar tranquilos y hacer lo que les gustaría que le hicieran a ustedes, ¿ya? Si ven que hay un compañero que necesita de ustedes, si ven que hay un compañero que realmente no entendió y ustedes sí entendieron, explíquenlo. Y a veces eso quizás los ayuda también a ustedes, porque explicar, como que uno entiende más, ¿ya? Mientras explica los procedimientos, uno entiende más. Así que eso con respecto a los amigos, ¿ya? Otra cosa que a mí me pasó siendo universitaria, bueno, yo vivo aquí en La Calera y estudio en Viña, así que tengo que viajar todos los días. El viaje es de aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces, por ende, obviamente tengo menos tiempo para estudiar. Así que al principio fue un caos, porque mi organización no era para nada buena. Mi organización era pésima, así que lo otro que les puedo recomendar a ustedes es que intenten organizar sus tiempos, ¿ya? Hay veces que uno va a tener que dejar de lado cosas que le gustan, pero es por un bien mayor. Siempre tienen que pensar eso, ¿ya? Dejamos de lado un poco ver series, dejamos de lado tanto salir a carretear, si vamos a carretear, pero todo es por un bien mayor, así que tratemos de enfocarnos en cuál es nuestra meta final, ¿ya? Con respecto al estudio, es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Ustedes están en una edad perfecta para poder conocerse a ustedes mismos, ¿ya?
conocer cómo estudian, conocer cómo pueden aprender mejor. Yo en mi caso, por ejemplo, grababa las clases y llegaba a la casa. Sí, es mucho más tiempo el que se tiene que emplear en el estudio, pero llegaba a la casa, la escuchaba de nuevo la clase, la transcribía a mano, porque a mí personalmente no me funciona transcribirla en computador, no me cuesta mucho aprender. Tengo compañeros que sí, aprenden igual escribiéndolo en computador, pero a mí me cuesta mucho, ¿ya? Transcribirlo a mano, hacer resúmenes de colores, hacer, no sé, resúmenes sin colores, resúmenes en internet que hayan y que ustedes puedan imprimir. Y lo más importante es no memorizar, sino que aprender las cosas, aprender las mecánicas, aprender el por qué se hace esto, pero no memorizar cosas al azar, ¿ya? Eso creo que es lo peor que se puede hacer. Hay muchos profesores que nos enseñan a memorizar las cosas y no nos ayudan a aplicar el conocimiento, pero nosotros tenemos que ir siempre más allá de lo que nos pasa a los profesores y tratar de entender el por qué. Por ejemplo, si yo voy a ponerle una sonda al paciente, ¿por qué le estoy poniendo una sonda? ¿Y para qué? ¿Y cuáles son las complicaciones de la sonda? Pero no aprenderlo de memoria, sino que ir aplicándolo a cada paciente, porque cada paciente es diferente, ¿ya? Dentro de este proceso universitario uno aprende, como les decía, a conocer su forma de estudio, a conocerse uno mismo, ya, porque uno llega a un ambiente totalmente diferente y quizás uno antes estaba pensando en comportarse de tal forma porque había gente que a uno lo conocía, ¿ya? Pero acá en la universidad nos encontramos con que estamos solos y nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos, ¿ya? Así que tratamos de madurar, nos conocemos mucho más a nosotros mismos y la parte más importante yo creo que es la de amar o rechazar la elección que tú tomaste. Nosotros, o sea, de todo el curso que cuando yo entré a la universidad, creo que queda menos de la mitad, porque entienden que no les gustó lo que querían, no era lo que esperaban, no lograron hacer que les gustaran, porque por mucho que a uno le digan, no, ya te metiste en esta carrera, tienes que terminarla, a veces cuesta mucho y uno tiene que aprender, bueno, aprender también de sus errores, porque puede pasar, no es nada terrible que tú entres a una carrera y no te guste, ¿cierto? Porque uno entra sin saber nada, pero tratar de reconocerlo, ¿ya? Reconocer el error y vamos tirando para adelante, que este no es el fin del mundo si no nos gustó, así que reconocer, amar o rechazar la elección que uno tomó y no guiarse tampoco por lo que digan los demás. Hay gente que, por ejemplo, encuentra enfermería una carrera genial en comparación, por ejemplo, a medicina veterinaria. Y yo tenía una compañera que se cambió y todo el mundo en su familia se quería morir, porque cómo se iba a cambiar de enfermería a medicina veterinaria. Pero en realidad es su gusto y ella no estaba dispuesta a pasar 3 años más en una carrera que no le gustaba. Sí, esto conlleva muchas consecuencias de nuestros errores, como todo en la vida que tiene consecuencias. Por ejemplo, un pagar más, ¿ya? Quizás tus papás te castiguen, no sé. Pero en esta carrera es muy importante aprender a diferenciar si te gustó o no, no por nosotros, sino que por las personas que nosotros atendemos. Porque quieraslo o no, los pacientes saben cuando nosotros estamos felices con lo que hacemos y cuando no. Así que tratemos de hacerlo no solo por nosotros, sino que por nuestros futuros pacientes, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El Nico también se salió, puro aguante, sí, el Nico. Un vivo ejemplo de que el mundo no se acaba, chicos, por salirse de la carrera. ¿Ya? Así que ustedes tienen que ahí aguante nomás a lo que venga, ponerle el pecho a las balas y a seguir para adelante. ¿Ya? Voy a continuar, algo cortito que queda, y después ya todas las preguntas que quieran hacer.
¿ya? Voy a hablar un poco de lo positivo y lo negativo de esta carrera, ¿ya? Porque yo digo que me encanta todo, pero aún así tiene cosas negativas, ¿ya? Yo creo que de lo positivo que hay en esta carrera es, como ya les mencionaba, conocerse a uno mismo, ¿ya? Y al momento de empezar las prácticas, yo encontré que lo positivo era que dentro de toda mi vida, si es que decido, ¿cierto?, seguir en esta carrera toda mi vida, durante toda mi vida voy a poder ayudar a otros. Eso a mí me parece fantástico, porque yo ahora voy en cuarto y me doy cuenta de lo mucho que puedo aportar en la sociedad. No solo tomándole a la presión a la señora de la esquina, ¿ya? Sino que educando a mi propia familia, diciéndole que no coma tanto azúcar, ¿ya? Educándole a la vecina que la dieron de alta y no le explicaron nada, ¿ya? Nosotros vamos a ayudar a estas personas no solamente en el momento de mayor vulnerabilidad, que es cuando están enfermos, sino que también cuando están sanos, ayudándolos a prevenir, ayudándolos a educar, ¿cierto? Y a mantener su condición de salud. Eso es lo que yo encuentro positivo de esta carrera, también que me ha permitido, ¿cierto?, conocer más realidades. Hay realidades que a veces uno no ve, cosas, no sé, tan simples como que todo el mundo debería conocer, ¿ya? Como por ejemplo son los métodos anticonceptivos, y que hay gente que no tiene idea qué es eso. Y nosotros podemos ayudarlos, ¿ya? Con nuestro conocimiento. Eso a mí me parece fantástico y conocer las realidades de los demás. Por ejemplo, hemos tenido prácticas en escuelas que son de escasos recursos, donde si los niños no iban a la escuela, no comían en todo el día, porque comían el almuerzo que les daban en la escuela. Si llovía, los niños no iban a la escuela porque significaba que la media agua se los llovió. Entonces, todas esas realidades en las que uno, aunque uno vea como la enfermera no se debe involucrar con eso, no es verdad, porque somos todo un complemento de profesionales que estamos ayudando aquí a la sociedad. Así que tratemos de verle este lado positivo, ¿cierto? Y ayudar a quien esté delante de nosotros. Y la parte negativa, ¿ya? De todo esto es, según yo, ¿cierto? Darme cuenta de la realidad del país, de la realidad del gobierno, de que nos dicen que no hay suficiente dinero para un examen que es vital. Eso te rompe el corazón y te dan ganas de romperlo todo, de dejarla embarrada, pero hay veces que uno tiene que también aprender a callar y no hay nada más que hacer. Y así es la vida y eso es lo malo, ¿cierto? Lo que estamos tratando de mejorar de a poco en este sistema, pero hasta el momento no ha cambiado mucho. Así que eso me ha costado mucho. Bueno, hay una frase que los profes como que siempre nos dicen, que es como tener serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, tener la fuerza para como para cambiar lo que puedo cambiar y tener también la sabiduría para entender cuál es la diferencia entre las cosas que puedo y las que no puedo cambiar. Nosotros peleamos todos los días por el bienestar de nuestros pacientes, pero hay veces que no queda nada más que hacer. Así que tenemos que tener mucha sabiduría al momento de conocer esta diferencia, ¿ya? Otra cosa negativa que yo encuentro de esta carrera es la competitividad, ¿ya? Que existe mucho, tanto como en los mismos estudiantes, como en los profesionales, ¿ya? Uno ve a los mismos profesionales peleándose, tirándose en cara que yo soy mejor que tú, y en realidad no es así, no existen profesionales mejores que otros, todos estamos trabajando para una misma meta, estamos trabajando para una misma persona, ¿ya? Y no existen profesionales mejores que otros, hay unos que dicen que esta carrera es mejor que otra, pero no es así, todos somos fundamentales en lo que hacemos, ¿ya?
y somos, ¿cómo se llama? Nadie nos puede cambiar, ¿ya? A una enfermera de un servicio, nadie la puede reemplazar, ningún otro profesional, somos todos importantes, ¿ya? Igual que un técnico en enfermería es igual de importante que yo, ¿ya? No hay ningún tipo de privilegio por algún grado académico, no, aquí todos somos iguales, ¿ya? Eso y eso serían las cosas negativas. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Creo que eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé. Si alguien la quiere escribir también. ¿Cuál es la diferencia entre un TENS y un enfermero? Ya, un TENS es un técnico en enfermería a nivel superior, ¿ya? Este es un grado que se obtiene después de 2 años en un instituto, ¿ya? Y un enfermero, esto es como las diferencias académicas, después voy a ir a las diferencias aplicadas en el tratamiento. Y un enfermero obtiene su grado académico, ¿cierto? Su título de enfermero en una universidad como tal, después de 5 años de carrera. Las diferencias en la práctica corresponden a que un técnico, como su nombre lo dice, realiza las técnicas que son derivadas de la enfermería y del proceso médico, ¿ya? Y también de otros procesos, por ejemplo, realizan técnicas derivadas de kinesiólogos, de matronas, ¿ya? Pero ellos realizan técnicas. Lo que nos diferencia a nosotros de los técnicos es que los enfermeros conocemos el por qué hacemos las técnicas, ¿ya? Eso en grandes rasgos. Nosotros conocemos el por qué hacemos las técnicas. Si nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, un medicamento al paciente y nosotros vemos que el médico, ¿ya?, prescribió una receta, nosotros como enfermeros tenemos la capacidad para saber que ese medicamento, esa dosis de medicamento es incorrecta para el paciente, ¿ya? Pero el técnico, por su formación, porque no pasó quizás por esos ramos donde le enseñaban eso, los técnicos no saben, por ejemplo, qué es la dosis incorrecta. Ellos van a realizar la técnica, ¿ya? Y en temas legales, también hay diferencias, porque por ejemplo, si en este mismo caso, el médico se equivoca en prescribir una receta y nosotros como enfermeros vamos y lo administramos sin darnos cuenta que está incorrecta, la culpa es de nosotros, los enfermeros, ¿ya? Porque nosotros tenemos la capacidad y deberíamos tener el conocimiento para saber que eso está mal. Pero por ejemplo, si un técnico va y administra esta dosis, la culpa no es del técnico en enfermería, sino que es nuestra culpa, ¿ya? Porque los técnicos están a cargo nuestro, ¿ya? Y nosotros somos los que debemos decirles lo que tienen que hacer. Legalmente los técnicos no tendrían el conocimiento para realizarlo. Entonces, legalmente la culpa de una mala administración, una mala técnica, una complicación de algo sería nuestra, ¿ya? Y no de un técnico. No sé si se entiende un poco la diferencia. ¿Se entiende? Bueno, se entiende. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el chico de ahí atrás. Ah, el chico de lente. Hola, hola de Hola. nuevo. Quiero preguntar por las posibilidades de investigación en enfermería. ¿Qué tan difícil es como acceder, si se necesitan algún tipo de estudio de posgrado para poder realizarlo, si se pueden hacer con el pregrado ya? ¿Y qué tan factible es para una persona como común y corriente que quiera trabajar en investigación o haciendo clases como en trabajos que tengan que ver con la enfermería, pero no con las prácticas tradicionales, sino como más desde la academia? Ya. Con respecto a la investigación, por lo que yo sé, no es un campo tan abierto, ¿ya? No sé si hay tantas enfermeras que estén en investigaciones generales.
Las enfermeras normalmente se dedican en campos de investigación a investigar nuestra área, ¿ya? Que es la de enfermería. Por ejemplo, qué cambio de posición del paciente beneficia una insuficiencia venosa, ¿ya? Ese tipo de investigaciones que corresponden al área de enfermería. Pero no sé si hay tanto campo laboral para investigaciones de enfermeras para áreas, por ejemplo, de vacunas, cosas así. Te mentiría si te dijera que hay mucho campo laboral o cosas así, porque no lo sé en realidad, ¿ya? Eso normalmente se lo dejan a los médicos o a los científicos, ¿ya? Y nos involucran a nosotros después de ya realizado el estudio en la parte de los cuidados, de cómo implementar esta vacuna, en qué parte sería la administración correcta, cosas así, ¿ya? La otra pregunta fue del posgrado, ¿eso me preguntas? O sea, como si para, por ejemplo, quisiera yo hacer clase, ¿podía hacerlo con el pregrado o generalmente te piden algún tipo de posgrado? ¿Y qué posgrado existen si ya que estamos Ya. en como cosas de la área? Dentro de las universidades ya tienen diferentes reglas para hacer docencia, ¿ya? Por ejemplo, dentro de mi universidad yo no tengo ninguna profesora que no tenga mínimo un doctorado, o sea, un diplomado, perdón, un diplomado, ¿ya? El más básico viene siendo como un diplomado, después un magíster que ya te da otro grado académico y después viene el doctorado, que es el grado académico más, como más alto, por así decirlo. Los diplomados, hay 1.000.000 de diplomados y dentro de ellos también está el de educación, ¿ya? Con eso uno se puede como respaldar que está capacitado para realizar clases. En enfermería, sobre todo, toman muy en cuenta este diplomado porque nosotros tenemos algo que se llama PAE, que es un proceso de atención de enfermería, que los estudiantes tienen que realizar con cada caso que se presenta. Entonces, estos profesores tienen que estar capacitados para evaluar nuestros procesos, ¿ya? Entonces, depende de la universidad, pero por lo menos en mi universidad todos tienen que tener algún tipo de posgrado. El tema del diplomado se puede realizar, por lo que yo sé, mientras estamos cursando con nuestros años de enfermería. No es necesario tener el título, no así con el magíster y el diplomado. El magíster y el diplomado sí o sí debe tener el título de enfermero antes de poder optar a realizar. Eso. Y dentro de mi universidad también está el doctorado en enfermería, ¿ya? Que son 5 años más, aparte de tu carrera, para realizar este doctorado intenso de enfermería por doquier. Hay una pregunta en el chat, ¿o no? Sí, sí, sí. Todas las universidades pueden tener la posibilidad de cambiar la sede después de un año de estudio de la carrera. No sé si en todas las universidades, como yo mencionaba, en enfermería, aquí en la Universidad Andrés Bello, yo lo viví con unas compañeras, pero tampoco es como me quiero cambiar porque sí, ¿cierto? Uno tiene que tener una razón de peso para poder cambiarse de universidad. Yo he tenido dos compañeras que se han cambiado, una porque sus papás se cambiaron de lugar de trabajo y la otra porque también cambió su domicilio. Entonces no es como llegar y pedir el cambio porque quiero cambiarme. Uno tiene que exponer, ¿cierto?, eh, las razones de por qué uno se está cambiando. Pero no sé si en todas las universidades se tiene y depende también las sedes de las universidades que tengan, porque por ejemplo en la Universidad Andrés Bello, si uno se quiere ir a Puerto Montt no se puede porque claramente no hay una sede de la universidad allá en Puerto Montt. Así que hay que tener en cuenta las sedes que tiene la universidad. La Universidad Andrés Bello tiene la sede acá en Viña, la sede en Santiago y una sede en Concepción. Esas son las 3 sedes. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No, no, o sí. Puedo hacer una pregunta de rigor, pero para las chicas que están. Sí, Eh, yo digo que sí. toda- me encanta que yo pregunto como que yo no fuera de los organizadores. Chiquillas, ¿ustedes solo tienen como posibilidad, como dentro de lo que les gustaría, el área de la salud?
o quieren enfermería como una posibilidad o les llama un poco la atención? ¿Cuáles son sus realidades respecto al gusto por esta carrera? Em, yo en lo personal me encanta mucho el área de la salud y enfermería es como mi segunda opción después de medicina. Y es como eso porque me gustaría mucho trabajar con personas y poder como salvar vidas y hacer como un aporte a la medicina. ¿O qué es lo que sabían de enfermería? ¿O lo que Ujú. saben de enfermería? También, ¿Puedo hacer un alcance igual? Aprovechando que... es el momento. eh, sí, Valentina, fuiste tú, sí, fuiste tú. Ojo con lo de decir como primera, o sea, obviamente no he entrado a la U todavía, entonces obviamente uno tiene como esta preconcepción de que medicina y enfermería van como en el mismo cajón, de cierta manera, como porque son carreras de la salud. Yo he estudiado años de medicina, por eso lo voy a conversar ahora. Em, Como dijo la Cata, enfermería se encarga del cuidado y dar el confort al paciente. En medicina son otras las labores. Igual eso es algo bueno que puedes aprovechar de mirar ahora antes de entrar a la universidad, que veas cuáles de las dos áreas se ajustan más a tus habilidades y a tus intereses también, porque es algo que hay que aprovechar de explorar previamente, o creo yo que sería bueno que lo aprovecharas de explorar, porque por lo menos a mí nadie me lo explicó antes, y yo cuando antes de entrar a la U era como, yo tenía como, como en escalafones armados muy estúpidamente, como medicina, enfermería, el TENS más abajo y como las otras carreras de la salud como en cajones distintos. Pero estos tres no caben en el mismo cajón. De pronto, TENS y enfermería, por como lo dijo la Cata recién, sí, igual ambos tienen que ver con el cuidado del paciente como propiamente tal, pero ojo ahí, como para que no se nos desvíen como los intereses, los gustos, y que tomemos buenas decisiones igual. Siempre es bueno tener decisiones lo más informadas posibles, para eso son este tipo de actividades. Sí, siempre, como decía el Nico aquí, está como esta idea de que si no me alcanza de medicina, me meto en enfermería porque son prácticamente lo mismo. Se piensa eso, pero no es así. Ya son carreras totalmente diferentes. Eh, sí trabajan con las personas, pero con un enfoque totalmente distinto y las personas ya va a sonar como feo porque no quiero como, eh, no quiero como atacar la idea de nadie, ¿ya? Pero siento que el médico se dedica a diagnosticar y después se va. Nosotros nos quedamos en el proceso completo de toda la enfermedad del paciente, ¿ya? Esa es la gran diferencia y lo otro es que yo conozco a varias personas que se metieron a enfermería porque no les alcanzó a medicina y se terminan saliendo, porque no es lo mismo, no es lo que ellos esperan y no es que la universidad esté mal, es que no son lo mismo, definitivamente no son lo mismo, ¿ya? Así que tener ojo ahí ya con la decisión. Sí hay otras personas que entraron a enfermería, ya porque no les alcanzó medicina, y se terminan enamorando de enfermería, ya. Eso también pasa. Pero pueden ocurrir las dos opciones, así que hay que informarse un poquito más antes. El resto de las chicas. Si alguna otra tiene alguna otra pregunta. ¿Qué pensaban que era enfermería o qué piensan que es enfermería ahora? Hola, yo Hola. bueno, mi interés y he crecido también con la habilidad del deporte. Entonces, con la habilidad del deporte igual he aprendido hartas cosas y desde ahí fue cuando me llegó el interés a enfermería. Y a la vez
a la misma vez, yo creo que a muchas personas empecé a ver Grey Anatomy, po. Entonces igual tiene relación, po. Entonces ahí uno más se empieza a interesar y en mi personal siempre me he ido al lado de la salud, pero nunca en qué área. Entonces igual estoy viendo como opciones. No sé si enfermería, terapia ocupacional no sé, hay muchas áreas aún, pero eso es lo que puedo dar mi opinión. Para que se hagan una idea, yo siempre hago como esta comparación, pero en Grey's Anatomy, los doctores de Grey's Anatomy son como las enfermeras de acá de Chile, ¿ya? En Grey's Anatomy se ven los doctores 100% todo el día en el hospital, pero eso no pasa acá en Chile, olvídense de eso, ¿ya? Aquí en Chile los doctores llegan en la mañana a las 8, si es que llegan a las 8, porque algunos llegan a la hora que quieren, llegan, ven al paciente y después se van, ¿ya? Los doctores no están en el hospital, ellos llegan y se van. Y los doctores de Grey's Anatomy, que se ven todo el día en el hospital, todo el día con el paciente, esos son los enfermeros de acá de Chile. ¿Ya? Es como al revés en la serie. Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran decir? ¿No? ¿Cualquier cosa? ¿Comentar algo? Querí seca. Gracias. Gracias. Obviamente, como en todas las carreras, los primeros años de enfermería son más pesados que los últimos años. Sí, sí. Sí, mucho más pesado. En primer año, y sobre todo, no es tan pesado lo que es, sino que es también más pesado lo que te dicen. No sé, por ejemplo, te dicen microbiología y todo, ¡ay, qué difícil ese ramo! Fue muy difícil, y tú ni siquiera lo has pasado y ya tienes la idea en tu cabeza de que ese ramo es difícil. Pero como les decía anteriormente, todo va en la organización que nosotros tengamos y en comprender la materia, no memorizarla, entenderla bien, entender la dinámica, entender cómo funciona el cuerpo. Y sí, al principio los ramos te demandan mucho más tiempo porque es materia totalmente nueva. O sea, tú nunca en la vida, en el colegio, no sé, te hablaron de bioquímica, ¿ya? Y son cosas totalmente nuevas que te presentan y se te hace mucho más difícil asimilarlas. Pero a medida que va pasando el tiempo ya no son cosas tan nuevas, sino que lo anterior que aprendiste en el semestre pasado, ponte tú, se aplica a lo nuevo que estás aprendiendo ahora. Entonces se te hace un poco más fácil porque ya no es totalmente nuevo, ¿ya? Y te aprendes a conocer a ti mismo, entonces tú dices, ya, entonces esto no me sirve estudiarlo así. Esa también es la diferencia, que hay unos ramos que se estudian diferentes que otros. ¿Ya? No se estudian todos iguales, no se aprende todo igual. Por ejemplo, en anatomía te realizan pruebas diferentes que las que realizan en otros ramos, te hacen unas que se llaman gincanas, que son súper entretenidas, porque nos ponen como diferentes partes del cuerpo y uno tiene que ir adivinando qué función tiene, cómo se llama, y eso ya es más práctico, ¿ya? Pero hay otros ramos que son sumamente teóricos y tienen un método diferente de aprendizaje. Así que ahí hay que ir adivinando y aprendiendo de uno mismo. Y otra consulta, ¿la carrera aplica mucha matemática? No, en el primer año, si no me equivoco, yo tenía un ramo que se llama razonamiento matemático, pero era matemática bastante sencilla. Si yo lo pasé, todo el mundo puede pasarlo. Así que no se preocupen, chicos, no se preocupen. Y ese es como lo máximo que he tenido de matemática. Eso sí, en enfermería como tal, también tenemos que aplicar matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, en el cálculo de dosis de algunos medicamentos, en algunos cálculos de mamaderas, ¿ya? Que son también súper entretenidos los cálculos de mamaderas. De niños, aunque ustedes no lo crean, también nosotros nos encargamos de eso.
Y esos son los cálculos, pero en realidad son cálculos que uno puede hacer con el celular en la mano y no pasa nada, ¿ya? Nadie se va a morir porque uno usa calculadora, al contrario, se van a morir si es que nos damos de saberlo todo, si lo hacemos sin calculadora y nos llegamos a equivocar. Así que tranquilidad con los números. Y esto, ¿qué recomendaciones nos daría si mi interés total 100% sería enfermería? ¿Qué recomendaciones me daría si ya yo me ingreso a estudiar? Ya, mi recomendación es paciencia, ¿ya? Las cosas no se aprenden en un 2x3. Paciencia, mucha paciencia, paciencia con los compañeros también, porque llegamos a un ambiente nuevo, ambientes donde hay de todo, ¿ya? O sea, hay que tener paciencia con los compañeros que a veces están un poco competitivos y tratar de nosotros enfocarnos en nuestra meta sin mirar a los demás, mirarlos solamente cuando hay que ayudarlos y nada más. Otra recomendación que te doy es no escuchar a los demás, ¿ya? Como ya les decía recién, como que dicen, enfermera limpia potos. Y nosotros no limpiamos potos, ¿ya? Y si los limpiamos en algún momento, lo hacemos con la mayor felicidad del mundo. Entonces no escuchemos a los demás y también no nos guiemos por nuestros miedos, ¿ya? Ahí tengo muchas compañeras que, por ejemplo, son un poco asquientas, ¿ya? Y hay cosas sí que en la clínica te dan mucho asco, ¿ya? Pero no son insuperables, ¿ya? Uno aprende cada día a superarse más. Hay que tener paciencia, no tener miedo, tratar de siempre, esto también, dámenselo en la cabeza por favor, en el momento en que uno está enfrente de una persona, uno se olvida de sus problemas. Uno no les puede llevar los problemas suyos a los pacientes. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer, ¿ya? Eso grábenselo en la cabeza. Ustedes tienen un problema, lloran afuera, y cuando ingresan a la sala, con una sonrisa grande, ¿ya? De oreja a oreja. Porque la persona ya está sufriendo. Esa también es una recomendación. Y otra recomendación es cuidado con los profesores, ¿ya? Hay algunos profesores que te meten miedo, mucho miedo, pero si uno hace las cosas bien no tiene por qué tener miedo, ¿ya? Tratar de no escucharlos, te meten miedo porque para ellos es como genial quedar como el profesor malo, el profesor que reprueba a todos los alumnos, pero no tiene ni un brillo, ¿ya? No es genial hacer eso, chicos, si ustedes son profesores no lo hagan después. No es genial meterle miedo a los alumnos, tratar de controlarse y medir su estrés, porque llega un momento, yo sinceramente chiquilla, las voy a asustar un poco con esto, pero creo que entiendan el concepto de que todo se supera, ¿ya? Yo había momentos que llegaba a la casa y lo único que hacía era llorar, porque como les decía, viajaba 2 horas de ida, estaba todo el día en una clase que no entendía nada, viajaba 2 horas de vuelta, ¿ya? Y llegaba a la casa, decía, ¿cómo voy a aprender esto? ¿Cómo voy a aprender esto? Y iba, no sé, en primer año y decía, ¿cómo voy a llegar al 5º año? Y yo aquí terminando 4º año. No sé cómo pasó, pasa muy rápido el tiempo, pero midan su estrés, ¿ya? No les hace bien sobrecargarse con cosas. Si tienen cosas más de la universidad, o sea, otras cosas aparte de la universidad, que les está como sobrecargando su vida, traten de priorizar y priorizar mucho sus metas. ¿Qué quieren ustedes en la vida? ¿Ya? Están muy chiquititas aún, ¿ya? Como para saber qué quieren va a ser el resto de su vida, ¿ya? Pero es así la vida, un pruebe y error, ¿ya? Así que traten de tener paciencia, controlar el estrés, siempre salud mental primero, ¿ya? Salud mental y familia primero, salud mental y familia primero, ¿ya? Eso no lo olviden nunca.
Los amigos te pueden fallar 1.000.000 de veces, pero la familia siempre va a estar ahí para poner su hombro, ¿ya? Así que tener cuidado con eso, priorizar sus tiempos, y eso. Había una pregunta en el chat, me parece. ¿En algún momento pusiste cara de asco? Uy, sí. Frente a algún paciente. Sí. Qué buena pregunta. Eva, creo que en 2.º año, y le estábamos haciendo un aseo genital a un paciente con una sonda Foley, ¿ya? Y estaba el paciente sangrando. Yo puse cara de asco, obviamente, pero el paciente no lo vio porque el paciente estaba como desorientado, ¿ya? Eso fue una vez. Bueno, y antes, lo voy a decir igual, pero creo que es obvio, que antes no había que usar mascarilla para todo, así que se veía la cara en todo su esplendor. Ya ahora quizá hay que usar mascarilla y se tapa un poco la cara de asco. Y otra vez fue un paciente con un pie diabético. A los pacientes diabéticos, una de las complicaciones que tienen, si es que no se tiene compensada bien la patología, son los pies diabéticos, porque ellos empiezan a perder la sensibilidad en sus pies y su cicatrización es muy lenta. Entonces, al perder la sensibilidad, no sienten cuando se hacen una herida, ¿ya? Y al cicatrizar más lento, esa herida no se les cicatriza nunca si no se la cuidan, así que pueden, lo más común es amputarle dedos de los pies, ¿ya? Que se llaman ortejos, se le amputan los dedos de los pies o derechamente el pie o incluso la pierna completa a los que no se les cuida. Y en estas heridas, pero es un olor como... No tiene descripción el olor, chicos, no tiene descripción el olor, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Y verlo, sí, verlo no asusta tanto, pero el olor sí es fuerte. Pero ahí tratar de sacar todas las fuerzas de dentro, ¿cierto? Y pensar que es una persona a la que estamos atendiendo, no es un pie. ¿Ya? También me ha tocado profesionales que me dicen, una vez estaba con una enfermera, yo estaba de estudiante, todavía chiquitita, y un profesional viene y le dice, ¿tienes pies? O tobillos, parece que ¿tienes tobillo? Y la enfermera le dijo, no, yo no tengo tobillo. No, le dijo, yo tengo 2 tobillos. Eso fue lo chistoso. Yo tengo 2 tobillos. ¿Por qué? No, pero pacientes de tobillo. No sé, pues si son tus pacientes. ¿Cómo no vayas a saber si acá en este servicio hay tobillo? Dice, no, pero ¿cómo no vayas a saber si hay tobillo? Le decía a la enfermera, y la enfermera le dijo, discúlpame, pero yo a los pacientes los trato por nombre, no les digo el tobillo, así que no sé si hay tobillo. Si tú me traes el nombre, yo te puedo decir si está, pero si me dices el tobillo, yo no sé. Y son muy intensos. Tienen que, chicas, reconocer que son pacientes, no son tobillos, no son manos, no son pies, no son nada, son pacientes y tienen nombre, tienen familia y sufren igual que nosotros. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, elijan enfermería, se parece más a Grey's Anatomía. Igual sería ideal que los médicos fueran como los médicos de Grey's Anatomy. Yo Sí. voy a defender, no quiero ser abogado del diablo aquí yo, pero yo conocí un par de gente buena. Son Sí, escasos, no. Sí, pero hay chicos, gente sí, buena, ahí chiquillos. Sí, hay sí, yo sé muchos que yo, profesionales o que son sea, buenos. yo dije como me salí 2 años de medicina, como que se puede haber interpretado como, carrera, pero no, no es la situación, es algo personal, no. No le estamos tirando shit, mañana medicina tendrá su Sí, momento de chicos. reivindicarse en la tarde, estará a La cargo de 2 guerra. personas, estará a cargo de 2 personas, 2 mujeres también, porque son más bacanas las mujeres que los hombres, sabios. Y esto está quedando grabado. Un saludo al futuro. No, chicos, no, en serio. Hay profesionales muy buenos como hay profesionales muy malos, incluyendo a las enfermeras. También hay enfermeras que son muy malas, ¿ya? Pero aquí estamos estudiando para cambiar eso, así que eso es lo que vale, ¿ya? Tratemos de mejorar el sistema. Ya estamos en un sistema precario, en un sistema que es malo, pero a mí cuando me preguntan del 0
al 10, ¿qué tal evalúas este sistema? Yo les digo que no puedo evaluarlo como un 0, porque nosotros somos parte del sistema y yo sigo confiando y creyendo que hay profesionales buenos y que valen la pena. Así que eso es lo que hace valer este sistema, son los profesionales, ¿ya? No las técnicas ni nada, sino que los profesionales en sí. Cata, y hasta el momento que estás en tu último año de estudios, hasta el momento, ¿en qué espacio, ya sea público, privado, consultorio, hospitalario, no sé, ya tienes pensado en ir y por qué? A mí me gusta el hospital, así con turno, no sé bien en qué servicio, ya puede ser en un servicio de medicina general, no lo sé bien, pero sí en hospital con turnos, no tanto por ejemplo en atención primaria o cosas así. Me gusta el hospital, la razón es que no se para nunca, eso es lo que me gusta. Siempre se está haciendo cosas, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar. Eso es lo que me gusta del hospital. En cambio, por ejemplo, en la atención primaria es como un poquito más lento, ya es igual de importante, pero es sí un poquito más lento con la rutina y todo. Lo otro que este semestre me gustó mucho, pero no he tenido práctica de eso, es urgencia, ¿ya? Urgencias también me gustó mucho, pero sí siempre está el miedo de si voy a poder ser lo suficientemente rápida en técnicas y en mi mente para poder resolver y no matar a un paciente. Así que me gusta urgencia, pero tengo ese cierto temor. Eso. A lo largo de la carrera puedes ir cambiando de áreas o te sales con un área específica. No, dentro de la universidad nos entregan todas las herramientas para aprender de todo, ¿ya? Nosotros tenemos aprendizaje un poco de nutricionista, un poco de kinesiólogo, un poco de médico, un poco de urgencia, un poco de pediatría, un poco de... Hay de todo, ¿ya? Y nos entregan la malla completa de todas las áreas que tiene aplicación la enfermería. Y después cuando uno sale, puede especializarse con algún curso, con algún magíster, etcétera, o puede directamente ir a trabajar a algún área que alguno prefiera. No se necesita ningún tipo de especificación ya en el título, siendo que el título de enfermera ya está capacitado para trabajar en todas estas áreas. Eso, algo más que preguntar, chicas, es el momento de la confianza. Si quieren, chicas, anotan mi correo, ya se los voy a dejar aquí anotadito en el chat, y si tienen preguntas, pueden mandarme un correo y yo feliz se los respondo. Cata, ¿puedo compartir tu correo con el resto igual? Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Quedó grabado, no tienes cómo negarlo. No puedo devolver la invitación. Ahí está. Ya. Así que si tienen alguna duda, ustedes me la envían ya y yo les respondo. El correo lo tengo más abierto que el WhatsApp últimamente, así que los voy a responder sí o sí. ¿Estaríamos, chicas? Ya. Que hayan aprendido un poquito más sobre esta hermosa carrera. Recuerden siempre que no es solamente las técnicas que realizamos, sino que el conocimiento y habilidades blandas que tenemos, ¿ya? Son pacientes, son personas y sienten igual que yo. Recuerden eso. Tienen familia, ¿ya? Tienen hijos y hay que hacer lo mejor para ellos. De nada, Paula.
De nada. Qué tierno. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo ahí. Si tienen más preguntas para la Cata, ya les dijo. Y nada, darles las gracias por haber venido, por haber preguntado y haber hecho de este espacio algo muy entretenido. Y eso, desearles todo el éxito, igual si dan la PTU este año o el año que viene o no la dan, o etcétera, etcétera, etcétera. Todo el éxito del mundo para lo que sea. Eso. Ya, chicas, cuídense mucho, ya, sea lo que sea que decidan con su vida, háganlo con todo el amor, por favor. Profesionales frustrados ya hay, no necesitamos más, necesitamos gente que ame su carrera, por favor, ya. Así que éxito Valentina, éxito Paula, todo el éxito del mundo. Entonces, nos estamos viendo. Gracias a todos por venir de nuevo. Un beso y un Chao, cuídense.